este tema ya está más aterrizado pues en la actualidad. Este libro está escrito por Ronald Kelz. Él es un estadounidense, pero es mitad estadounidense, mitad japonés. Su mamá era japonesa. Entonces toda su vida ha estado viajando entre Japón y Estados Unidos. Y es un libro que pues me gusta mucho porque sus referencias son de primera mano, con entrevistas que hace a, por ejemplo, productores o personas que trabajan en el medio de la animación, también con personas que trabajan en el medio del anime y de varias cosas, ¿no? Esa es la lista de capítulos. El que yo voy a usar un poco es el 7 y algo del 2 para hablarles de este tema. Primeramente, pues la influencia de Japón en Occidente se cataloga en 3 momentos. El primer momento, que fue a finales del siglo XIX, que lo denominaron japonismo. Esto fue con todas estas imágenes que vimos hace rato del periodo Edo, de los grabados. Estas empezaron a llegar a Europa y, como les decía, eran muy baratas, también se empezaron a distribuir por Europa, y hay personas como Van Gogh, por ejemplo, o Monet, o varios impresionistas que las adquirieron y se inspiraron para hacerlas. Incluso Van Gogh tiene reproducciones como casi idénticas del grabado, y tú jurarías que es un grabado japonés, pero pues está hecho por Van Gogh, ¿no? Y aquí un ejemplo es la japonesa de Claude Monet de 1876. Esta es su esposa con un kimono. También llegaban todos estos artículos, ¿no? Los kimonos, los abanicos, las ilustraciones y también algo de los ingredientes de la comida. El segundo momento es en los años 50, y esto ya no está tan ligado al arte, sino más bien a lo que se denomina zenismo, que es el budismo zen, la meditación, que empezaron a llegar estos maestros zen, sobre todo a Estados Unidos, a dar sus clases, sus cursos, y las personas pues se unían con ellos para meditar. Está sobre todo, por ejemplo, Suzuki con Alan Watts, que es un estadounidense, y ellos hicieron un libro juntos sobre budismo zen. Y esto, les decía, empezaron en los 50, obviamente continuó todos los 60, la parte del hippismo en Estados Unidos, que también les quedó muy bien, ¿no? Y el tercer momento viene siendo la actualidad, aproximadamente de los años 80 para acá, y varios autores lo han denominado como un neojaponismo, que ahora está volcado al arte popular. Ya les decía, es un arte, luego sobre el budismo zen, y ahora sí es como un arte popular, ¿no? Y estas interacciones de Oriente y Occidente que habla Kelz nos presenta a varios autores. El primero viene siendo Osamu Tezuka. Él es un artista que nació en el 28, murió en el 89, y es considerado como el padre del anime. Él fue el que creó el primer anime, que fue Astro Boy, que es este que tenemos aquí. Y él empezó a hacer también su estudio de animación, y es el que se empezó a basar también en qué hacía Estados Unidos, cómo hacía sus animaciones. Y él veía mucho, por ejemplo, Blancanieves, Bambi, todas estas primeras animaciones de Disney, y basó un poco de su estética, el uso de los rasgos exagerados con los ojos grandes, que es algo característico del anime. Él fue el que digamos que lo instituyó, ¿no? Y todos los demás que siguieron haciendo anime y manga después de él lo tomaron de aquí. Él, su ídolo era Walt Disney, como les decía, era muy fanático de las películas de Disney. Entonces estuvo muy contento cuando conoció a Walt Disney en el 64 en una feria mundial. Antes se hacían estas ferias mundiales que se llevaba un poco de la cultura de cada país, y ahí tuvieron la oportunidad de platicar, y pues ambos dijeron, no, pues soy yo fan de tu trabajo, y también Disney le dijo, yo también te conozco y también soy fan de tu trabajo, pero no pudieron hacer ninguna colaboración entre ellos. Tezuka se metía a las salas de cine con su libreta de dibujo y empezaba a dibujar. Entonces dibujaba la misma película que estaba viendo, ya fuera Blancanieves, por ejemplo, y la hacía a su versión con sus dibujos, y estos se hicieron libros e incluso se vendieron en Japón, y no había problemas, por ejemplo, de derechos de autor, no le dieron nada de regalías a Disney, y era como una obra casi original de él, porque era su versión del cuento de Disney o de la película de Disney.
Y entonces se considera que estos son como los primeros doujinshi o son como cómics hechos por fans, ¿no? Porque se toma a Tezuka como si fuera pues un fan. Luego está Hayao Miyazaki. Este es de los directores más conocidos en Occidente. Él nació en el 41. Él trabajó primeramente para Toei Animación, eso en los 60s. Y hay varios animadores que lo consideran como un ídolo, ¿no? Está John Lasseter, que trabajó en Pixar, en Disney, y es el director, por ejemplo, de Toy Story 1, Toy Story 2, de Cars 1, Cars 2. Y también está Nick Park, de Artman Studios, que él es el que hizo Wallace y Gromit, y ellos hacen pues stop motion, ¿no? Y en la actualidad ya tienen como una amistad con Hayao Miyazaki. De las películas como más emblemáticas está El viaje de Chihiro, ese es del 2002 y ha concursado incluso en varias escenas mundiales. Está en Berlín, que ganó el Oso de Berlín en 2002 y al año siguiente ganó el Oscar a Mejor Animación en 2003 y fue la primera vez que una película de animación japonesa ganó un Oscar. Posteriormente han estado nominadas otras 6 películas, entre ellas otras 2 de Miyazaki, que es Se levanta el viento, y no recuerdo, pero son varias del estudio Ghibli, que es el que él fundó, que han estado incluso como en la mirada de los Óscares. Y esta persona, Michael Arias, es un director. Él trabaja 100% en Tokio, es americano, estadounidense, pero trabaja en Tokio, en este estudio que se llama Estudio 4C o 4C. Y es muy interesante su caso porque primeramente él estuvo trabajando en esta serie de Animatrix, que le hicieron las mismas personas de Matrix y que adaptaron estos pequeños cortos y cada corto tenía pues un director diferente, pero él estuvo trabajando en la producción. Esto salió en 2003. Y para 2016 salió Tekken King Creek. Este es un largometraje que hizo él casi solo prácticamente, todo en digital y tardó 10 años para hacerlo. Interrumpió un poco al hacer Animatrix y luego ya lo sacó. Esta es una película que se considera de anime, pero está dirigida por un estadounidense. Entonces ha sido como algo muy polémico que se pudiera considerar una película hecha por un americano como anime, ¿no? Ya que anime por lo general para los occidentales pues está así de hecho por japoneses, mentalidad japonesa y 100% japonés, ¿no? Aunque pues sí, en esta película intervino un estudio que es japonés y algo de mano de obra japonesa, ¿no? Y está basada en un manga que también es japonés, pero el director pues viene siendo un estadounidense. Y ya que estamos hablando sobre este arte narrativo, sobre las películas, ya sea de animación o de actores de la vida real, hay 3 diferencias principales de lo que tienen las películas en Japón. Primeramente es que el artista es el que está a cargo de toda la película, ya que aquí, incluso en México, en Estados Unidos, en las demás partes del mundo, cuando van a hacer una película, ¿qué es lo que dicen? A ver, ¿cuánto presupuesto me vas a dar, estudio? ¿Qué actores vamos a tener? ¿Qué quiere ver el público? No sé, si quiere ver algo más de acción o más de romance o más de qué estilo de cosas le gustan y lo adaptan para el público. Pero en Japón no, en Japón es totalmente la visión del artista, ¿no? El artista dice, yo quiero hacer esta visión y adapto este guión de esta forma y así es como se va a hacer, ¿no? Por otra parte, están orgullosos de cómo vienen haciendo las cosas. Esto quiere decir que prevalece más el 2D que el 3D o las gráficas por computadora, que les gusta más seguir haciendo su animación de forma tradicional. Y por último, el 3, que son muy buenos haciendo lo que pueden con pocos recursos, con recursos limitados. Como les decía en el punto 1, ellos no preguntan cuánto tienen de presupuesto, sino que tienen su visión primeramente y ya con este presupuesto van viendo cómo lo adaptan y cómo lo consiguen sacarlo, ¿no? Entonces son japoneses que están ahí trabajando casi 24 horas en la película para sacarlo como quiere el director. Y en este sentido, pues no existe una versión del director como tenemos ahorita como el Snyder Cut o varias versiones. Aquí no, aquí lo que sale a la primera es 100% la versión del director.
Y ahora vamos a hablar de los fans, ya que no solamente los artistas o los productores están involucrados en esta interacción entre Oriente y Occidente, está también el fandom o el grupo de fans, y que son bastante participativos y bastante en una comunidad, ¿no? Ellos, dice Roland Kelz, que es el equivalente vendría siendo que, por ejemplo, en los 80 que surgieron las bandas de rock, sobre todo de Gran Bretaña, de Inglaterra, y todos los fanáticos que les empezaron a gustar el rock hacían sus propias bandas de garage, ¿no? Y lo máximo para ellos era ir a un concierto de rock para ver a sus artistas. Entonces, para los fanáticos del anime, el equivalente a ir a un concierto de rock viene siendo ir a una convención, ¿no? Una convención de anime, que igual no van a conocer a sus ídolos, pero sí van a convivir con todas las demás personas que les gusta lo mismo, ¿no? En las convenciones, la más grande es esta de Tokio International Anime Fair. Este libro, como les decía, es del 2007. Esta convención posteriormente se fusionó en 2014 y se llama Anime Japan. Y en estas convenciones había, como en la FIL de aquí, había 2 días que eran solamente para los profesionales, para que fueran a ver los estudios de animación, para conseguir trabajo de animadores o este tipo de cosas. Y ya los siguientes 2 días era abierto para todo el público y que entraran pues a ver sus estudios de animación, a convivir entre ellos, etc. En Estados Unidos está la Anime Expo. Esta ha estado casi a la par de público que viene recibiendo la de Tokio. Esto recibe más de 100,000 asistentes en cada edición. Es de 4 días, la hacen en julio, y en el área de California es donde la hacen. Y aquí lo que se ve mucho son a personas disfrazadas o personas con cosplay, a diferencia de Japón. En Japón las personas asistentes normales casi no van disfrazados, porque también Japón guarda mucho esta apariencia de cómo deben de ser todos y de estar ser muy correctos, ¿no? Y acá en Occidente se vio como una forma de expresión más, y la verdad es que pues no les da pena ir disfrazados de sus personajes favoritos. En Japón sí hay personas disfrazadas, pero vienen siendo como los que están en los stands, como para atraer a la gente, ¿no? Como los profesionales, pero no tanto los asistentes. Aunque en Japón sí hay concursos de cosplay, son como especialmente el concurso y vas disfrazado en esos días, no para la convención normal. También en la convención de Estados Unidos lo que hay son concursos de cosplay y de AMV o Anime Music Videos, que son que las personas editan ciertos videos con música del contenido original y esos los proyectan. Pueden durar, no sé, 3 minutos, 5 minutos, cada quien tiene como sus reglas, pero no es contenido, digamos que nuevo, sino son como reediciones. Y también hay talleres y hay conferencias. Hay varias conferencias como ya más académicas sobre el mundo del anime o de los profesionales que trabajan en la industria. Y a estos fanáticos se les llama otaku. Esta es una anécdota muy curiosa que viene en el libro. Yo no había encontrado esa anécdota en otra parte. Platica Kelz que las convenciones empezaron en los 70s y 80s. Entonces las personas que iban, o sea, los otros fanáticos, se empezaban como a reconocer o identificar por rostro, y como no sabían sus nombres, empezaban a decir otaku, que quiere decir como usted, o hablarle a una persona como de manera respetuosa, como un desconocido, pero pues que ya se empezaban a conocer, ¿no? Y así se empezaron a decir todos. Luego este periodista, Akio Nakamori, escribió este artículo, The Investigation of Otaku, en el 83. Entonces era casi antropológico, porque iba platicando qué hacían en las convenciones, quiénes iban, y él fue el que dijo, ay, se llaman entre ellos otaku, pues entonces son otaku, ¿no? Entonces ya se les quedó el nombre para todos. Sin embargo, Hideki Ono, que es otro reportero que trabaja en Anime Style, dice que en realidad los otaku originales fueron los fans de Star Trek de los 60s. Había convenciones para ciencia ficción y fantasía que se juntaban en Estados Unidos y se disfrazaban de sus personajes favoritos de Star Trek.
y dice que más bien de ahí es de donde los japoneses empezaron a tomar o adaptarse a estas convenciones. Entonces aquí hay también como una relación o retroalimentación entre lo que se hacía en Japón y en Estados Unidos, y al final queda como una mezcolanza que ya no es certero de dónde vienen, ¿no?, estos términos o estas formas de hacer las cosas. También platica Hideaki Anno que antes no se les llamaba otaku, se les llamaba mija, que quiere decir como deslumbrado, starstruck, deslumbrado por el personaje de anime, ¿no? Y eran personas que amaban tanto el personaje de anime que les gustaba tanto verlo, dibujarlo, conseguir todo sobre él. Entonces va a dividir a los fans en 3 partes. El primero es el fan estándar, que les gusta, no sé, una serie, por ejemplo, Pokémon, y la ve, no sé, todos los días o una vez a la semana y hasta ahí, ¿no? El otro vendría siendo el fan de anime mija, que ya tiene un gusto un poquito más, pues más pasional, ¿no? Y en el tercero viene siendo los maníacos o los coleccionistas. Y estos son personas que tienen que ir a todas las convenciones, comprarse todos los discos o coleccionar cada una de las ediciones que sacan nuevas, los tienen que tener ellos y firmados, o sea, ya es un nivel bastante pasional. Actualmente, a estos que se les llamaba mija, que vendría siendo la segunda parte, es a lo que se le conoce como otaku en Japón. Y ya los que van más allá se les conoce como maníacos. Y aquí en Occidente, los otakus siempre han estado pues orgullosos de denominarse como tal, no tanto en Japón. En Japón han pasado varios periodos y últimamente ya se han aceptado un poco más, también al ver cómo en el resto del mundo están orgullosos, entonces ya ellos también se empiezan a aceptar a sí mismos. Este es un mercado que se empezó a ver también de la parte de la mercadotecnia, de cómo venderle a estas personas, ya que viene siendo pues un público bastante amplio. Y lo que hacen las empresas japonesas es tomar estas figuras de las series de anime y empezar a promocionar sus artículos, como en el primer caso pues es el Nescafé, abajo pues está una Fanta con One Piece, igual pudiera estar encaminado un poco a niños, pero el caso del medio son unas navajas de rasurar, y estos son inspiradas en Evangelion, que son una especie de robots gigantes, ¿no?, de mechas. Y ya es un público pues más adulto, ¿no? Porque ¿quién compraría una navaja de rasurar? Pues no son niños, ¿no? Obviamente. Y en el último es unos comerciales que sacó Toyota de automóviles, que incluso consiguieron a Jean Reno, que es un actor francés, para que actuara como si fuera Doraemon, ¿no? Y que le apareciera un carro Toyota al protagonista. Entonces aquí se puede ver como el alcance que va mucho más allá de Japón, incluso de Estados Unidos. Francia es creo que es el tercer o segundo país con más otaku, se le puede decir, y obviamente pues Estados Unidos, ¿no? Y ya para terminar, en esta parte de la interactividad que les decía, que son una comunidad muy participativa, el autor menciona que en Japón lo que se hace son los doujinshi, que son los cómics, o sea, lo que dibujaban, por ejemplo, desde Tezuka, que se ponía a dibujar. Y hay convenciones específicas para vender estos doujinshi. La Comiket son 2 veces al año, eso solamente en Japón. Pero en Occidente dice que hay más dificultades, ya que pues representa un costo, ¿no?, el imprimir tu propio pues cómic y también la distribución. En Japón hay tiendas como esta Comic Sin, que no nada más en las convenciones lo puedes vender, sino lo llevas ahí y ya después van los fans y te lo compran ahí, ¿no? Y en Estados Unidos sería muy difícil tener esta distribución como a nivel nacional. Entonces lo que hacen los fans son estos videos musicales que, como ya les mencioné, incluso hay pues ahora concursos, ¿no? Y por la parte pues ya del internet y lo digital, pues sí se pueden distribuir por ahí y es donde más se pueden encontrar. Y por otro lado pues está los cosplay, que son pues esta especie de disfraces, pero no solamente es como la ropa, ¿no?, sino que también las personas adaptan la personalidad de ese personaje, hablan como él, se mueven como él, y los concursos también se basan en una performatividad,
de que tienen que actuar como ellos, con diálogos, con música y todo esto. Y así dice Kells que la interactividad es lo que se viene volviendo la norma, ¿no? Incluso pues hoy en día vemos pues en Instagram, en todas partes, lo que se busca es tener esta interactividad con el público, que haya una respuesta, no solamente que haya como vistas, ¿no? Y también aquí les dejo unas recomendaciones. Este primer libro de anime de Susan Napier también está aquí en la colección, es bastante bueno, son como unos 10, 15 artículos, hay de todo, incluso hay por ejemplo de Hayao Miyazaki, también hay de hentai, hay de shoujo, hay de varias cosas. Aquí en la revista Babel de la escuela hay varios artículos, ya les mencionaron, yo tengo un artículo en la 18, también hay uno de Lolicon, y en la 17 creo que hay sobre Miyazaki, por ejemplo. Y estos otros libros que también les recomiendo sobre Moe, esos son entrevistas. Fantrologies, este es un congreso que se hace en Estados Unidos que se llama Mecademia y que es de la parte académica, pues que les decía del anime, que hay conferencias y al final hacen estos libros recopilatorios. Otaku de Azuma, ese es también uno de los libros que más habla sobre el fenómeno otaku. Y también otro de Galbat. Y vendría siendo todo, no sé si tengan comentarios. Universidad de Morelia. Transforma tus ideas en éxito.